Cuando la infidelidad ocurre en un matrimonio, las parejas suelen pasar por una gran cantidad de emociones, desde la ira y el resentimiento hasta la tristeza y la confusión. Estas fueron algunas de las sensaciones que Helle Craft experimentó tras descubrir la traición de su esposo Richard, quien mantenía un amorío con una compañera de trabajo. De inmediato, la mujer buscó promover el divorcio, pero para su sorpresa solo recibió negativas. Pocos días después de enterarse, desapareció sin dejar rastros. La última vez que alguien vio a Helle Craft fue el 18 de noviembre del año del 86, cuando unos amigos la dejaron en casa después de volver de un vuelo de trabajo en Alemania. A la mañana siguiente, su esposo Richard aseguró haberla dejado en casa de su hermana, acompañada de sus hijos en Westford, esto es en Connecticut, en Estados Unidos. Un par de días más tarde, sus compañeros de trabajo y sus amigos comenzaron a notar su ausencia, y es que la mujer tendía a mantenerse en contacto incluso con su madre en Dinamarca. Cada vez que a Richard le preguntaban por ella, solía inventar excusas sobre su paradero. A su vez, todo esto preocupó enormemente a sus allegados, pues sabían perfectamente que el hombre tenía comportamientos violentos, pero lo que desató sus miedos fue recordar la frase que la mujer les dijo antes de partir: si algo me pasa, no piensen que fue un accidente. El hostigamiento e insistencia por parte de la familia y amigos de Helen no dejó a Richard con mayor opción que reportar su desaparición. El 1 de diciembre de ese mismo año, 13 días después de que fuera vista por última vez, el hombre reportó a su pareja como desaparecida. Con el paso del tiempo, todo parecía creer que la mujer simplemente había abandonado su matrimonio, todos con excepción de Kate Mayo, un investigador privado contratado por Helle para investigar sobre las infidelidades de su marido. Tras la desaparición, Mayo insistió a los oficiales de policía que deberían investigar a Richard por asesinato. No obstante, no logró convencerlos debido a que durante un tiempo se desempeñó voluntario en la comisaría de Newton, además de haber renunciado recientemente al cuerpo de policía de Southbury. Este hombre, Mayo, siguió insistiendo a la policía local que abrieran las investigaciones, aunque no tuvo éxito. Eventualmente, el fiscal asignó el caso a la policía estatal, quienes escucharon las sospechas del detective y comenzaron la búsqueda. El primer motivo que escucharon los investigadores fue el de la niñera de los hijos del matrimonio, pues un día después de la ausencia de Helle, acudió al domicilio a trabajar y se dio cuenta de que la alfombra en la habitación principal había sido reemplazada. El hecho de que había una alfombra nueva en el dormitorio principal y Richard rasgó la alfombra y no le dio a la niñera una explicación de por qué. Dentro de un armario encontró pedazos de la antigua alfombra con manchas oscuras en color rojo. Además de esto, Richard compró repentinamente un congelador y lo instaló en el garaje junto con una trituradora de madera. A finales de 1986, mientras el hombre se encontraba en Florida acompañado de sus hijos, los agentes registraron su domicilio con una orden de allanamiento expedida por el juez. Al entrar en el domicilio, los oficiales se dirigieron de inmediato a la habitación principal para recuperar los pedazos de alfombra. En el cuarto de baño y en la base de la cama de la habitación principal encontraron pequeñas manchas de líquido vital, de manchas rojas, ya sabes a cuáles me refiero. Luego de enviar las muestras al laboratorio forense, los detectives revisaron los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Craft. Ahí se dieron cuenta de las compras inusuales que el sujeto había hecho. Además de la trituradora de madera, el hombre adquirió una motosierra que no fue encontrada en la escena. Asimismo, encontraron cargos por un juego de sábanas y un edredón, además de una alfombra. Dentro del proceso de interrogatorio, Richard fue forzado a tomar la prueba de polígrafo. No obstante, los resultados del examen arrojaron que el hombre estaba diciendo la verdad y no tenía idea alguna sobre el paradero de su esposa. Los examinadores determinaron que él estaba diciendo la verdad cuando respondió a las preguntas: yo no maté a mi esposa, no sé qué le pasó y no tengo conocimiento de su paradero. Con el resultado de su lado, Craft esperaba pacientemente en prisión preventiva para que sus abogados lo liberaran, pero la situación cambió con la incorporación del Dr. Henry Lee, un científico forense de renombre a nivel mundial.
El experto decidió analizar el caso a fondo y al inspeccionar nuevamente el domicilio de los Kraft, encontró pequeñas manchas casi imperceptibles de sangre. Pudo deducir que por la forma en que estaban dispersas habían sido provocadas por una herida. Entre la ropa encontró también un par de toallas que habían sido lavadas en múltiples ocasiones, las cuales a través de un proceso químico revelaron manchas de sangre. El doctor logró comprobar que las muestras recolectadas coincidían a la perfección con el tipo de sangre de Haley, dado que en esa época aún no se tenía la tecnología necesaria para los análisis de ADN. Este era el resultado, pues digamos, más cercano posible, pese a que tenían la información de las compras, el posible motivo de haberle quitado la vida a esta mujer y la seguridad de que el hombre había estado involucrado en la desaparición de su esposa. Los oficiales todavía no tenían un cuerpo por el cual inculparlo. Aún con toda la información recopilada, Richard seguía llevándoles ventaja, pero todo cambiaría en el testimonio de Joseph Hine, un hombre que conducía un quitanieves y se encontraba trabajando cuando notó un camión estacionado cerca del lago Soar. En la caja destacaba una gran trituradora de madera. El conductor se parecía enormemente a Kraft. Una vez que se dio a conocer la noticia acerca del arresto del hombre, Joseph Hine acudió a la comisaría para informar lo que había visto. Llevó a los detectives al lugar donde la camioneta, una vez ahí, examinaron las orillas del lago. Encontraron pequeñas piezas de metal, algo de tejido humano como dientes, uñas, astillas de hueso o cabellos y muestras de sangre. Cuando fueron presentadas al laboratorio, se concluyó que coincidían a la perfección con las de la víctima. Los policías tuvieron suficiente con estas pruebas para enjuiciar a Richard por el homicidio de su esposa. Formularon la hipótesis de que el hombre la había atacado y tras quitarle la vida, puso su cuerpo en la trituradora de madera para deshacerse de la evidencia. Pero, ¿qué es lo que llevaría a un hombre a quitarle la vida a su pareja? Pues ahí te va. Richard Kraft nació en la ciudad de Nueva York el 20 de diciembre de 1937. Te cuento un poco el background de este sujeto. Su padre era un hombre de negocios muy exitoso en Manhattan que deseaba vivir en los suburbios. Eventualmente la familia se mudaría a Connecticut para llevar una vida más tranquila y alejada del ruido de la ciudad. Además de sus logros en el mundo de los negocios, su padre era un expiloto condecorado de la Primera Guerra Mundial y jugador de fútbol americano universitario, por lo que el sujeto intentaba forjar su imagen en su hijo. Pero Richard no cumplía sus expectativas, dado que se graduó de la secundaria de Darien, esto es en Connecticut, sin alguna distinción, y poco después de entrar a la Universidad de Connecticut, decidió abandonar la carrera. En el año del 56 se terminó uniendo a la Marina. En el ejército, Kraft decidió probar la aviación y para finales de los años 50 ya era un experto en el vuelo de helicópteros y aviones de ala fija. En el 58 fue enviado a Corea y Japón, donde también voló aviones para el Air America, una aerolínea que era reconocida por dirigir operaciones de la CIA. Se cree que durante su estancia en el Oriente realizó una serie de misiones clandestinas en el sudeste asiático que incluyeron vuelos a Laos y Vietnam. En uno de estos se presume que Kraft resultó herido. Permaneció en el Oriente hasta el año del 66 cuando regresó a Estados Unidos. Una vez en Norteamérica, Richard tuvo problemas para encontrar un trabajo estable como piloto hasta 1968, donde la aerolínea Eastern le abriría las puertas. Era la primera vez que ganaba un salario cómodo. Después, en el 69, conoció a Haley. Sin embargo, él ya se encontraba comprometido con otra mujer, algo que a la joven no pareció importarle. Ambos peleaban a menudo, pero siempre terminaban juntos. La mayoría de los amigos de la pareja no podían entender esta relación. En 1975, la pareja sorprendió a todos al anunciar su primer embarazo y, en noviembre de ese mismo año, contrajeron matrimonio. Haley, por su parte, nació bajo el nombre de Helle Lorik Nilsson en Dinamarca en julio de 1947. Todos los que la conocieron la recuerdan como una persona extrovertida, una estudiante destacada, capaz de aprender idiomas con facilidad y poseer una capacidad natural para hacer amigos. Durante su juventud, Haley asistió a la universidad en Inglaterra y pasó un tiempo como estudiante de intercambio en Francia. Durante este periodo consiguió un empleo como asistente de vuelo en el Capital Airways. De esta manera y buscando una mejor oportunidad de empleo y un cambio de ciudad también, la mujer se postuló como azafata en Pan Am Airways. Fue seleccionada dentro de un grupo de más de 200 aplicantes y enviada a Miami para ser capacitada.
Durante su estancia no tuvo problemas para ser la primera en su clase. Dada su capacidad como estudiante, fue durante este periodo de tiempo que conoció a Richard Kraft. Mientras ella esperaba un vuelo en el motel, el hombre se acercó para hablar con ella. Para 1978, el matrimonio ya había traído al mundo a 3 hijos, los cuales pasaron al cuidado de Dawn Thomas, la niña de la familia. Mientras Hele recuperó su empleo como azafata, la pareja tuvo un gran éxito financiero cuando combinaron sus ingresos, por lo que la administración económica pasaría a manos de Richard, algo que le permitió gastar una gran cantidad de dinero en su segunda pasión más grande después de pilotear, las armas. Una vez que pudieron adquirir una casa, Kraft se encargó de designar un espacio especial para exhibir su amplia colección, que con el tiempo se volvió cada vez más grande. Era tanta su obsesión que dejó de prestarle atención a su matrimonio. Lo único que parecía distraerle era desquitar su molestia con su esposa, pues en diversas ocasiones Hele fue vista con moretones y otras señas de abuso físico. Ya con el paso de los años, Richard tomaría una fascinación distinta, destinando gran parte del dinero familiar a comprar equipos de jardinería, tractores, cortadoras de césped y una retroexcavadora que nunca utilizó. A estas alturas, su patio se había convertido en un basurero lleno de máquinas oxidadas que hacía a sus vecinos quejarse constantemente. Ya en el año de 1982, Kraft abandonó su empleo como piloto y se convirtió en oficial de la policía auxiliar en Newton. Pese a que no tenía una remuneración adecuada, el hombre pasó 4 años en el puesto hasta el año del 86, cuando fue contratado como oficial de policía en la ciudad de Southbury. Mientras tanto, desde inicios de su matrimonio, Richard mantenía una doble vida, pues era dado a desaparecer de las labores y responsabilidades en casa durante varios días para disfrutar la compañía de otras mujeres. Hele era consciente de la infidelidad de su esposo, pero no quería pedir el divorcio para no separar a sus hijos. Era tanta su lealtad que se mantuvo a su lado hasta 1984, cuando el hombre fue diagnosticado con cáncer de estómago y le dieron pocas probabilidades de sobrevivir. No obstante, Richard logró superar la enfermedad y al poco tiempo volvió a engañar a su esposa. Esta reciente infidelidad había colmado ya la paciencia de Hele, por lo que decidió por fin en el año del 86 contratar a un detective privado llamado Kate Mayo para que siguiera a su esposo y obtuviera pruebas de su infidelidad, algo que le permitiría solicitar el divorcio además de una pensión alimenticia para sus hijos. El 19 de noviembre del año del 86 confrontó a su esposo sobre sus recientes aventuras, señalándole que podía demostrar todas las veces en las que le había sido desleal ante un juez. Esto provocó una gran discusión, pero cuando la mujer mencionó el divorcio, Richard perdió el juicio totalmente. Tomó un mazo para ablandar carne y golpeó a su mujer en la cabeza. Presa del frenesí, siguió golpeándola hasta que le arrebató la vida. Tras haber cometido el crimen, Kraft tenía que pensar en una forma de deshacerse del cuerpo ya sin vida, por lo que consideró dejarlo en casa mientras adquiría las herramientas necesarias. El hombre compró una trituradora de madera, una motosierra, además de lonas, cinta y otros artefactos para deshacerse del cadáver. Una vez que regresó a casa, lo hizo en partes con la motosierra para finalmente poner todo en la trituradora y arrojar los desechos al agua. Esta fue la versión de los hechos que las autoridades presentaron durante el juicio, dado que no se había encontrado un cuerpo y solo se tenían restos de tejido, además del tipo sanguíneo de la víctima. El juez y los miembros del jurado aceptaron estas evidencias, convirtiendo el caso en uno de los primeros en ser llevado a cabo sin tener el cuerpo de la víctima. En el juzgado, un dentista forense participó en la reconstrucción de una de las piezas dentales que fue encontrada en el lecho del río, coincidiendo perfectamente con los registros dentales de Hele. Además de esto, un médico forense del estado hizo pasar un cadáver de cerdo a través de la trituradora de madera para demostrar que las marcas obtenidas de sus pruebas coincidían con los restos encontrados en la escena, demostrando la terrible forma en la que Richard se deshizo del cuerpo de su esposa. Desafortunadamente, el proceso concluyó con un jurado que no llegó a un acuerdo, dado que uno de los miembros asignados lo consideraba inocente, negándose a regresar para las deliberaciones, por lo que se tuvo que llevar a cabo un segundo juicio al año siguiente. Finalmente, el 21 de noviembre del año del 89, Richard fue sentenciado a 50 años en prisión. No obstante, a partir de enero del año 2020, aunque usted no lo crea, fue liberado y enviado a
un asilo de veteranos en New Haven, donde pasará el resto de sus días acompañado de los miembros del ejército que se quedaron sin hogar. Si te gustó este video, no olvides seguirme en TikTok. Tengo 2 perfiles, en uno estoy como Pepe Misterioso y en el otro como Pepe Misterio Media. En uno subo, en el que salgo yo, subo de mis mascotas, y en el otro sale mi compañero que habla de reseñas de juegos.